de la cátedra de fisiología, ¿no? Y bueno, muchachos, vamos a dar continuidad a lo que son los temas de repaso. En este caso, lo que voy a hablarles es sobre la regulación de la respiración. Y bueno, este tema no es tan extenso, así que lo vamos a hacer lo más corto posible. De un rato, vamos a aceptar sus compañeros. Ya, así que lo vamos a hacer lo más sintetizado posible, pero siempre y cuando abarcando los puntos más importantes, ¿no? Bueno, comenzando, ¿no? Esta regulación de la respiración en realidad van a ser un conjunto de procesos que van a tener un fin en particular. ¿Cuál es este fin? O sea, ¿para qué como tal estamos estudiando todo lo que es la respiración, la regulación de la respiración? Para mantener dentro de los valores normales lo que va a ser la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y las concentraciones de hidrogeniones, o sea, el pH, ¿ya? Estos de aquí, todo esto de la regulación de la respiración va a tener un fin, que es mantener dentro de los valores normales cada uno de estos. Esperen un rato. El otro creo que ya no se puede. Bueno, continuemos. Ya. Ese va a ser el fin como tal, mantener dentro de los valores normales estas concentraciones de acá. Uy. Ya yo creo que el último y luego aceptamos dentro de 15 minutos. Y ya. Les decía, dentro del fin como tal de esto va a ser mantener dentro de los valores normales las concentraciones de la presión parcial de CO2, de oxígeno, CO2 y hidrogeniones, ¿no? El pH. Esa va a ser la función como tal, esto, de lo que va a ser la regulación, ¿ya? Ahora, para mantener dentro de los valores normales cada uno de estos, nosotros vamos a requerir de diferentes estructuras y componentes, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener receptores, ¿ya? Cabe recalcar que todo esto son componentes y van a estar funcionando de una manera cotidiana, por así decirlo, excepto algunos que lo vamos a mencionar. Cada uno de estos, muy bien, primero vamos a necesitar receptores, muy bien, que capten los estímulos como tal. Estos receptores, muy bien, van a ser quimiorreceptores, o sea, porque son estímulos químicos, recuerden eso, o sea, son receptores que captan estímulos químicos. Ahora, estos de acá van a ser periféricos, o sea, ubicados fuera como tal, ¿no? Y centrales, también vamos a tener lo que son los receptores del estiramiento pulmonar, estos que se van a ubicar prácticamente en el pulmón, los receptores musculares y articulares. Estos como tal, vamos a empezar primero con estos, que mencionan que a nosotros realizar un movimiento o de las articulaciones o muscular, prácticamente lo que se va a conseguir es que haya un consumo de oxígeno. Como consecuencia, pues estos van a estimular el centro, o sea, van a estimular para que haya una mayor inspiración o aumente la frecuencia respiratoria, ¿ya? Eso para que haya una compensación del gasto de oxígeno y que prácticamente aumente con la ventilación, ¿no? Las concentraciones de oxígeno porque se está utilizando mucho de estos de acá. Ahora, vamos a estos de acá que van a ser los quimiorreceptores periféricos. Estos van a encontrarse, vamos a ir hablando de cada uno, ¿no? Pero a modo general, ¿no? Estos se van a encontrar en el callado de la aorta, va a encontrarse también en la bifurcación, donde vamos a encontrar la bifurcación de la carótida, ¿ya? Estos de acá van a responder principalmente a las concentraciones de oxígeno. Los quimiorreceptores centrales, o también denominada lo que va a ser la zona quimiosensible, va a responder principalmente, o sea, esa zona como tal va a responder hacia los estímulos de los hidrogeniones. Pero vamos a ver que esta es su estímulo principal, pero de una manera secundaria, quien va a interactuar va a ser la presión parcial de CO2. Y otro que va a ser los receptores de distensión pulmonar o de estiramiento pulmonar. Esto lo vamos a ver más adelante, que participan en el reflejo de Hering, ¿ya? Entonces, tenemos los receptores y como son receptores, estos van a captar estímulos y van a tener que enviar. Y ese envío va a ser a través de vías aferentes. Cada uno va a tener su vía aferente característica, ¿no? Pero ¿hacia dónde lo mandan? Hacia el centro integrador o, como tal, el centro respiratorio. Este centro respiratorio va a estar conformado por cuatro principalmente, cuatro componentes, que va a ser el centro amniótico,
el grupo respiratorio dorsal, y aquí no está, pero el grupo respiratorio ventral también encontraríamos, y el centro neumotáxico. Cada uno de estos tiene sus funciones características. La vamos a ver dentro de un rato. Y así como tal tiene su centro integrador o centro respiratorio, va a tener que este centro mandar una aferencia que principalmente va a ser el de este de acá, que es el centro respiratorio dorsal a través del nervio frénico. ¿Ya? También tiene otra aferencia por otros nervios, pero principalmente va a ser este, en relación a la inspiración, ¿no? Y órganos efectores que van a ser los músculos, principal el diafragma. Ahora vamos a hablar de cada una. Vamos a hablar en este caso del centro integrador o del control respiratorio como tal, el centro del control. Este, recuerden que puede ser, bueno, va a estar en relación con la corteza y el tallo encefálico. En la corteza, cuando hablemos de la corteza, va a ser un control voluntario. O sea que nosotros, si ustedes se dan cuenta, en este momento, o bueno, tal vez ya no, pero por lo general uno no se da cuenta que está inspirando, ¿no? Pero cuando uno ya se da cuenta, controla automáticamente las respiraciones. O sea, uno inspira, expira y luego hasta que, por así decirlo, ya no se da cuenta y quien va a tomar el mando va a ser el tallo encefálico. El tallo encefálico va a ser el del control involuntario y la corteza del control voluntario. Dentro del tallo encefálico vamos a tener específicamente dos estructuras, ¿no? Que va a ser la protuberancia y el bulbo raquídeo. Dentro de la protuberancia encontramos los ya mencionados anteriormente, el centro neumotáxico, el centro amnéutico, y dentro del bulbo raquídeo vamos a encontrar el grupo respiratorio dorsal y ventral. Ahora sí, hablemos de cada una de sus funciones de estos. En síntesis, el grupo el que más nos llama la atención y nos va a reinteresar en esta charla es este de acá, el grupo respiratorio dorsal. ¿Por qué? Porque el grupo respiratorio dorsal es el que va a ser encargado como tal de la inspiración, muchachos. La inspiración. Ustedes recordarán que la inspiración va a ser el flujo de aire desde el medio externo hacia el alveolo, ¿no? Para que luego se dé el intercambio gaseoso y todo eso. ¿Ya? Entonces, este es el que nos interesa como tal. Muy, muy a profundidad, ¿no? El grupo respiratorio dorsal. Ahora, de un rato, aceptemos a alguno de sus compañeros. Este no se puede. Ahí está. Ya. Sigamos. Este de acá. Ufa, ya ni modo. El grupo respiratorio dorsal va a ser encargado de la inspiración. Este es el muy, muy importante y preguntado en los exámenes. ¿Cuál es el, de todos estos núcleos 9, cuál es el encargado de la inspiración? Es este. ¿Ya? Luego tenemos, a ver, de un rato. Este de acá, que va a ser el grupo respiratorio ventral. Este va a interaccionar como tal, tanto en la inspiración y expiración, pero principalmente en la expiración. ¿Ya? Este, como les digo, va a participar en ambos, pero principalmente en este. En realidad, no participa como tal en un proceso normal. O sea, si uno está constantemente respirando en el volumen corriente, las inspiraciones y expiraciones normales, no participa. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer, digamos, o necesitamos forzar estas inspiraciones y expiraciones, participa este. Y lo va a hacer a través de los músculos accesorios, de la inspiración y expiración. ¿Ya? Pero se va a centrar más que todo en la expiración. ¿Ya? Los músculos abdominales, más que todo en esto. Eso recuerden sobre el grupo respiratorio ventral. Ahora, el centro neumotáxico va a ser el encargado de inhibir como tal. ¿Inhibe a quién? A mi grupo respiratorio dorsal. Y el centro amnéutico va a ser encargado de estimular al grupo respiratorio dorsal. Ahora sí, vámonos a la anterior gráfica para entender mejor esto de cada uno de estos. Les decía que el grupo encargado como tal de la inspiración va a ser el grupo respiratorio dorsal. Ese es el encargado. Por eso también se lo llama centro de la inspiración. ¿Ya? Este es el súper encargado. Ahora, les decía que también teníamos otros, que era el centro amnéutico y el centro neumotáxico. El centro amnéutico era el encargado de estimular el centro de la inspiración como consecuencia que se dé la inspiración, ¿no? Y como
y el centro neumotáxico, que va a ser el inhibidor. Cabe recalcar que este centro, inspiratorio, lo que ocasiona son unas descargas progresivas, repetitivas, continuas. Muy bien, que sea así. Y luego llega un punto en el que este centro neumotáxico inhibe esto. Al inhibir, corta toda esa descarga que está enviando este centro inspiratorio. Ahora, aceptemos un rato. No hay. Qué raro. Ya. Les decía, este grupo inspiratorio lo que ocasiona es una serie de descargas continuas y repetitivas que van de esta manera, progresiva, como una rampa. Y luego llega un punto en el cual el centro neumotáxico inhibe esto. Inhibe y cae. Muy bien, y en ese punto no se producen las descargas hasta que de nuevo, nuevamente se vuelve a producir y se repite este ciclo. ¿Cómo es eso? Este centro va a ser encargado de que asciendan, ¿no? Las descargas repetitivas, y esto va a ocasionar que se contraiga el diafragma, principalmente. Y eso lo que ocasiona es que haya la inspiración, muchachos, que se produzca la inspiración, hasta que llega un punto en el que se corta esas descargas que está mandando el centro inspiratorio. ¿Quién lo corta? El centro neumotáxico. Corta eso, consecuencia, bajan todas las descargas. Y recuerden, y todo este periodo de acá va a ser la expiración. Entonces, el periodo de la rampa ascendente, por así decirlo, es inspiratorio, que aproximadamente son 2 segundos, y el otro va a ser 3 segundos aproximadamente. Inspiración 2 segundos, expiración 3 segundos. Incluso dicen que este va a ser de 1.5 y este va a ser de 2.5, ¿ya? Ahora entendamos un poco mejor esto de la rampa. La inspiración va a ser a través de la contracción del diafragma, ¿no? Y eso, recuerden, más que todo esta es la ley de Boyle, ¿no? Que te decía que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Como yo estoy contrayendo mi diafragma, lo que ocasiona es que haya un mayor volumen. Y si hay un mayor volumen, la presión disminuye en la caja torácica. Y si la presión disminuye en la caja torácica, recuerden, por diferencia de presiones del medio ambiente, la presión barométrica del medio ambiente y la presión que va a haber en mi caja torácica, esta va a ser mi caja torácica, la caja torácica, al tener un mayor volumen, disminuye su presión. Y por diferencia de presiones del medio ambiente, va a ingresar aire. ¿No ve? Ingresa aire por diferencia de presiones. Eso te dice la ley de Boyle. Entonces, eso hace que haya un proceso inspiratorio. Inspira, 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 hasta que llega un punto que ambas presiones se van a igualar, y al mismo tiempo lo que pasa es que el centro neumotáxico inhibe como tal esto. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Al inhibir esto, el diafragma va a empezar a relajarse. 1, el diafragma se empieza a relajar. 2, los alvéolos como tal tienen unas fibras elásticas. Bueno, en sí todo el pulmón, ¿no? Tienen fibras elásticas que van a volver a su estado normal. Al volver a su estado normal, lo que están haciendo es una fuerza para impulsar todo el aire contenido dentro que vaya hacia afuera, dando así el proceso expiratorio. Entonces, inspiración y expiración. ¿Ya? Espero que se haya entendido esa parte. Eso sería en relación a la rampa y los centros que están adyacentes a este. Ahora sí, continuamos. Ya mencionamos esto. Y aquí como que una representación más gráfica de eso, ¿no? De lo que mencionamos. Aquí está el centro amnéutico, centro neumotáxico. Ambos se encontraban en la protuberancia. Encontrábamos el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. Me olvidaba decirles. El grupo respiratorio, aquí no se lo toma, ¿no? Como tal en cuenta, pero el grupo respiratorio ventral, como les mencionaba anteriormente, controla ambos, tanto la inspiración y la expiración. O sea, lo estoy poniendo así porque en esta parte va a inhibir, causando la expiración, y estimula, causando la inspiración. Pero esto de acá va a ser más que todo con los músculos accesorios. Y principalmente se va a relacionar con la expiración a través de los músculos abdominales. Recuerden eso. ¿Ya? Eso. Entonces, por eso, centro encargado de grupo respiratorio encargado de la inspiración es el dorsal. ¿Ya? Y de la expiración principal, no es fijo de la expiración, pero principalmente actúa entre
en la expiración va a ser el grupo respiratorio ventral, ¿no? Eso. Ahora, ¿cómo nos acordamos de esto? No sé si recuerdan esto del famoso AEPI, pero yo me acuerdo así. Este A va a ser de anterior y P de posterior. Pero recuerden que lo relacionamos siempre con anterior y ventral y posterior o dorsal, ¿no ve? El A de anterior o ventral va a ser relacionado de la expiración. Y la P que va a ser relacionada de posterior o dorsal va a ser relacionado con la inspiración. Yo así me acuerdo, espero les sirva, porque esto sí entra en un examen. Ya hablamos de esto y esto. Ahora, esto sería en relación a la composición de todo este centro integrador o del control respiratorio, los componentes. Ahora, a grosso modo, pues aquí tenemos los receptores periféricos o los quimiorreceptores periféricos. Dentro de eso encontramos el cuerpo aórtico y el cuerpo carotídeo, ¿no? Como les decía, se encuentra en la bifurcación de la carótida y el otro en todo el callado aórtico. ¿Ya? Esto, el de acá, que es el cuerpo aórtico, principalmente va a ser todos los estímulos aferentes o van a ser transportados todo esto hasta llegar al tronco encefálico a través del par craneal 10 o vago. Y de este de acá, que va a ser del cuerpo carotídeo, va a ser a través del par craneal 9 o glosofaringio. Pero aquí hay algo que también entró en el examen, era esto, de que el cuerpo carotídeo, sus aferencias van a ir y confluir como tal hacia el par craneal 9 o glosofaringio a través de un nervio, que era el nervio de Hering. Eso igual entró en el examen, por si acaso. Y aquí lo tenemos más representativo, ¿no? Que está el cuerpo carotídeo, este es el cuerpo aórtico, el cuerpo carotídeo, ¿no? Cuerpo carotídeo en el callado de la aorta, cuerpo aórtico en el callado de la aorta y cuerpo carotídeo en la bifurcación como tal. Y aquí miren, se puede ver mejor el nervio de Hering, que es esto. Aquí está, ¿no? El cuerpo carotídeo. Y de este cuerpo, miren, tienen las aferencias, que van a ir como tal hacia el nervio glosofaringio. Entonces, estas pequeñas aferencias de acá son el nervio de Hering. Muy bien, aferencias que conforman el nervio de Hering para finalmente ir hacia el nervio glosofaringio, por así decirlo. Y eso. Ya. Ahora sí, hablando a más detalles sobre los receptores periféricos. Y con este. Los receptores periféricos. Muy bien, los quimiorreceptores periféricos, que son estos dos, ¿no? El cuerpo aórtico y el cuerpo carotídeo. Ambos son quimiorreceptores. Estos van a estar conformados, miren, todo esto es, pero lo que nos interesan son las células especializadas como tal de acá, que son las células tipo 1 o también denominadas glómicas y las células tipo 2 o también denominadas sustentacular. Las células tipo 1 son las que van a reaccionar como tal, ¿no? Ante los estímulos químicos. Y las tipo 2, más que todo, van a ser de sostén. Muy bien, recuerden eso. Tienen diferentes componentes, pero recuerden, estas tipo 1 son las muy importantes, porque estas van a mandar responden a los estímulos químicos y a través de neurotransmisores van a interaccionar con las terminaciones nerviosas, muy bien, y de eso pues ya prácticamente va a generar estímulos que van a llegar a los centros respiratorios, ¿no? Así que recuerden esto, las tipo 1 o glómicas y las tipo 2 o sustentacular. Recuerden eso. Ahora, ¿cómo es que reaccionan como tal? Esta es la gráfica de Guyton, que es más sencilla. Vamos a entender las disminuciones de la presión arterial de oxígeno. Lo que ocasionan es a través de... Son tres mecanismos, muy bien. Tres mecanismos que lo vamos a ver a continuación, pero esta es la más resumida, por así decirlo. Tres mecanismos, los cuales me van a llevar a que haya una inhibición de este canal, que es el canal de potasio. Al haber una inhibición de este canal de potasio, este potasio constantemente lo que está haciendo, este canal, perdón, está constantemente eliminando las iones potasio, botando hacia afuera, los saca. Al estar inhibido lo que ocasiona es una retención de potasio. Al haber una retención de potasio, hay una despolarización. Esa despolarización ocasiona que se activen los canales de calcio voltaje dependientes. Estos canales de calcio, al abrirse,
incrementan las concentraciones de calcio dentro de esta célula glómica. Esta célula glómica, al tener concentraciones de calcio mayores, ocasiona que haya un movimiento. Recuerden que el calcio mueve. Mueve estas vesículas que contienen los neurotransmisores y hace que se liberen. Y dentro de la liberación de estos neurotransmisores tenemos tres principales: el ATP, acetilcolina y dopamina. Dentro de ellos, el principal o el más importante, por así decirlo, es el ATP. ¿Ya? Y estos como tal, ya pues a la fibra aferente van a estimular y todo eso. Eso sería como un resumen. Ahora, este es el, por así decirlo, más complejo. Esta estimulación o esta hipoxemia, que recuerden que hipoxemia va a ser las concentraciones disminuidas de oxígeno en sangre, ¿ya? Entonces, hay una disminución de las concentraciones de oxígeno en sangre, lo que ocasiona son tres mecanismos como tal. Uno, que menciona que hay una proteína en estas células glómicas que tiene un grupo M, y este grupo M, pues como tal, a este grupo M se está unido un oxígeno, muy bien, y lo que ocasiona la disminución de las concentraciones de oxígeno en sangre, o sea, la hipoxemia, ocasiona que esta proteína libere ese oxígeno. Y al liberar ese oxígeno, lo que ocasiona es una inhibición de los canales de potasio. Y eso como tal nos va a dar a todo lo demás ya mencionado. Otro mecanismo va a ser este de acá, del AMP cíclico. Dice que las concentraciones bajas incrementan como tal la formación de AMP cíclico, ocasionando así una inhibición de los canales de potasio. Y de esa manera se forma la despolarización y hasta que finalmente se liberan como tal los neurotransmisores. Y la última, que va a ser a través de la hipoxemia, va a generar una inhibición de la NAD-oxidasa, y esta, pues como tal, lo que va a hacer que hay un aumento del coeficiente de glutatión reducido a glutatión oxidado. Y eso incrementa como tal, perdón, inhibe a este canal que va a ser el canal de potasio, y de esa manera lo que ocasiona todo lo demás. Entonces, estos tres serían los mecanismos por los cuales esta célula glómica reacciona y hace que se liberen neurotransmisores. Muy bien. Este de aquí, me faltaba. Eso es en relación a la hipoxemia. Cabe recalcar que estos quimiorreceptores periféricos no solo responden al oxígeno, pero principalmente responden a las disminuciones de oxígeno. Pero también pueden responder a el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y de hidrogeniones. La disminución de hidrogeniones, ¿no? A estos dos también responden, pero a quien responden de una manera más adecuada, por así decirlo, o un mayor estímulo es a través del oxígeno, las disminuciones del oxígeno, muy bien, de la hipoxemia. Entonces, veámonos cómo sería en el CO2. En el CO2, el aumento de las concentraciones de CO2, pues como este se difunde con facilidad, ¿no ven? Por difusión simple, pasa hacia la célula glómica y lo que hace es unirse como tal a una molécula de agua a través de la anhidrasa carbónica, y esta se disocia, ¿no? Bueno, se va a convertir en ácido carbónico y esta se disocia para dar lugar a un bicarbonato y un hidrógeno. Este hidrógeno pues va a inhibir como tal el canal de potasio y así sucesivamente. Y el último, que sería la disminución del pH, ¿no? O el aumento de los hidrogeniones. Este va a inhibir este intercambiador, que es del sodio, este intercambiador que va a ser el sodio hidrógenos, por así decirlo, y lo que ocasiona es que va a haber un acúmulo como tal acá de hidrogeniones. Este intercambiador lo que hace, por si acaso, es introducir sodio y botar los hidrogeniones, pero al estar inhibido, lo que ocasiona es una retención como tal de los hidrogeniones. Ya no los elimina, sino los retiene, y también facilita la entrada de hidrogeniones. Y esto como tal estimula, bueno, inhibe este canal y va a estimular a la liberación de los neurotransmisores. Es el mismo, pero estos son los mecanismos como tal. A ver, estos de acá serían los mecanismos en relación a la hipoxemia. Este sería a las concentraciones, el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono. Y esta de acá sería al aumento de la disminución del pH o el aumento de los hidrogeniones. ¿Ya? Esos eran los periféricos, ¿no? Y mencionarles que también habían los centrales, los receptores centrales. Estos centrales lo que hacían, los receptores centrales
De la misma manera, o sea, pero el estímulo principal que los activa es diferente. Estos receptores centrales se ubican igual en el tronco encefálico, pero su estímulo principal para activarlos específicamente a ellos va a ser los hidrógenos, ¿ya? Sin embargo, tiene todo un proceso. ¿Cómo es eso? Resulta que las concentraciones elevadas de CO2, muy bien, como hay mucho CO2 y este se difunde, ¿qué es lo que pasa? Este se puede difundir tranquilamente por todo esta barrera, ¿ya? Y de esta barrera lo que pasa es que ingresa como CO2. La primera ingresa. Luego atraviesa como tal esta barrera hematoencefálica. Y de acá ingresa como CO2. O sea, si se dan cuenta, la forma que ingresa a todo el encéfalo va a ser en CO2. Todo es CO2, muchachos. Todo va a ser CO2. Pero una vez llegando aquí al líquido cefalorraquídeo, se combina con una molécula de agua para formar ácido carbónico, luego se disocia y si se dan cuenta es acá donde se liberan los hidrogeniones y estos son los que estimulan a los quimiorreceptores centrales. Y al estimular a los quimiorreceptores centrales lo que ocasionan es una estimulación del centro inspiratorio. O sea, las concentraciones de CO2 de una manera indirecta estimulan a los quimiorreceptores centrales. Para que haya unas concentraciones elevadas de acá, del hidrógeno, necesitamos que haya un aumento del CO2. Entonces, en sangre, por así decirlo, lo que tiene que haber es un aumento del CO2. ¿Ya? Al haber un aumento de CO2, más moléculas de CO2 van a atravesar todas estas barreras, llegando hacia el líquido cefalorraquídeo. Y al tener muchas concentraciones de CO2 en el líquido cefalorraquídeo, por todo este proceso, va a formar mayores concentraciones de hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son los que en realidad van a estimular al centro, a los quimiorreceptores centrales. Muy bien. Eso es como tal todo su mecanismo, muchachos. O sea, necesitamos concentraciones altas de CO2 en sangre para estimular, para que se formen mayores concentraciones de hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son los que estimulan el centro, los quimiorreceptores centrales. Y este va a estimular el centro inspiratorio. Eso. Entonces, volviendo a esta gráfica de acá. Dentro de los receptores o los quimiorreceptores teníamos los periféricos, ya mencionados anteriormente. Estos periféricos, por tres mecanismos que era, en relación al oxígeno tenían tres mecanismos, pero también podía ser estimulado por el CO2 y los hidrogeniones. O sea, los tres pueden estimular estos receptores, estos quimiorreceptores periféricos, del cual el principal era este, las concentraciones, la hipoxemia, la disminución de las concentraciones de oxígeno en sangre. Este era el principal. Ahora, dentro de los quimiorreceptores centrales, encontrábamos que los que en realidad los estimulan a estos son las concentraciones de hidrógeno. Estos de acá son los que estimulan, pero para que haya una concentración de hidrógeno adecuada, bueno, aumente las concentraciones de hidrogeniones, necesitamos que sí o sí haya un aumento de las concentraciones de CO2, ¿no? En resumen, eso es todo lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Continuando, esto les decía que teníamos los receptores de estiramiento, que esto también entró en su examen, los receptores de estiramiento. ¿Qué quiere decir? O de distensión también. Estos receptores, cuando nosotros inspiramos, muy bien, bueno, estos se encuentran en la musculatura lisa, por si acaso. La musculatura lisa, principalmente los bronquios primarios y los bronquiolos. Ahí, bronquios primarios y los bronquiolos. Bronquiolos. Es ahí donde se encuentran, donde hay musculatura lisa, ¿ya? Se encuentran ahí. Estos, al distenderse mucho, lo que ocasionan es se estimulan, y al estimularse gracias al par craneal por la aferencia, o sea, mandan estímulos a través del par craneal 10, que es el vago,
hacia el núcleo del tracto solitario. Recuerden que este va a ser su aferencia. Aquí llegan como tal los estímulos y de acá se dirigen hacia, bueno, lo que ocasionan es una inhibición del grupo respiratorio dorsal. Recuerden que la inspiración, muy bien, aumenta, o sea, hace que se distienda como tal el pulmón, se hace más grande, ¿no ve? Hace que se distienda en la inspiración. Como se está distendiendo mucho, estos receptores de la distensión lo que hacen es inhibir esto, cortan esto. Al cortar eso, o sea, inhiben este grupo respiratorio dorsal y a su vez la inspiración para que se produzca la expiración. O sea, de esa manera. Entonces los receptores de distensión se encuentran en los pulmones y específicamente, más que todo en los bronquios, en los lugares donde se contiene musculatura lisa, bronquios primarios y los bronquiolos. De ahí se estimulan y estos estímulos van a ser captados o recogidos, llevados a través de vías aferentes, en este caso el vago, que llegan hacia el núcleo del tracto solitario, y es de acá que se manda estímulos de inhibitorios, o sea, inhibitorios hacia el grupo respiratorio dorsal para que pare la inspiración. ¿Ya? Eso sería en este reflejo, a todo este proceso, muy bien, todo esto, por eso se los puse así en corridito, para que lo recuerden, se denomina el reflejo de Herim-Brewer. Esto de aquí también preguntaron, por si acaso. Y aquí está como que un resumen de todo lo que hemos hablado, que estas son las principales, ¿no? Estos son los principales estímulos como tal. Estímulos. A ver, vamos a consultar a nuestros compañeros. Ya, y este sería el resumen como tal de todo. Ya les dije que no es tan largo esto. Entonces, tenemos acá los estímulos principales. O sea, nuestro fin de todo era mantener las presiones tanto de CO2, oxígeno y pH, todo esto dentro de sus valores normales. Una alteración de cada uno de ellos desencadena toda una serie de procesos, ¿no ve? Entonces, empecemos con, a ver, con cualquier. CO2 lo que hace es, atraviesa como tal la barrera hematoencefálica, ¿no ven? Recuerdan todo eso, luego llegan las concentraciones de CO2, este CO2 se combina con una molécula de agua, gracias a la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y un ion hidrógeno, y el ion hidrógeno es el que estimulaba como tal a los quimiorreceptores centrales, era el específico, o sea, quien estimula específicamente es el hidrógeno, pero quien estimula de una manera indirecta, por así decirlo, es el CO2, pero el específico es el hidrógeno, ¿ya? Y eso como tal genera una respuesta en todo esto, el grupo respiratorio dorsal, recuerden, dorsal de la inspiración, a través de la médula espinal, se va hacia los músculos efectores como tal, y estos pues van a ocasionar que haya un aumento de la ventilación, ¿ya? Y así sucesivamente podemos hablar de cada uno de estos. Y eso sería en resumen, muchachos. Por ahora sería eso. No es tan complejo. ¿Tienen alguna duda o pregunta de esto? Los escucho. Ah, muy bien, los receptores J. Me olvidaba explicarles de eso. ¿Dónde está? Aquí. Sí, no los puse. Y eso entró igual en su parcial. Ya, vamos a poner aquí. Los receptores J, imagínense que estos son los capilares de los pulmones. Estos capilares van a tener alrededor como unas receptores, unas células especializadas que van a ser los receptores J. Estos receptores J van a captar la distensión de estos capilares. ¿Ya? Esta distensión de los capilares captan. ¿Y cuándo va a haber esta distensión de los capilares? Cuando hay una, ¿cómo se llama? Una insuficiencia cardíaca. Principalmente, no es un ejemplo. Una insuficiencia cardíaca. Lo que me va a ocasionar es que el corazón ya no bombee tanta sangre. Muy bien, entonces se acumula. Una insuficiencia cardíaca izquierda, por si acaso. En esta tiene que bombear. A ver, vamos a recordar un poco de cardio. Tenemos así. Aquí están. Estas son las venas. Vamos a imaginar que aquí está un pulmoncito. Y aquí estarían los capilares. Aquí está el alveolo y aquí estarían los capilares. Este corazoncito
Así. Esta gráficamente, imagínense que es un corazón. Aquí están las aurículas, ventrículos. Este corazón tiene que bombear mucha sangre. Bueno, lo normal, ¿no? Ahora, al haber una insuficiencia, lo que pasa es que por diferentes mecanismos no va a bombear mucha sangre. La sangre se va a empezar a acumular en el ventrículo, luego, como se acumula acá y la aurícula sigue bombeándole sangre, o sea, sigue llegándole sangre, causa una insuficiencia a nivel de estas válvulas, válvula mitral, estamos hablando de insuficiencia cardíaca izquierda. Válvula mitral se acumula como tal sangre en la aurícula y así sucesivamente va de una manera retrógrada, atrás, 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 y si se dan cuenta aquí la presión va aumentando. Eso ocasiona que hay una distensión de estos capilares. Y estos capilares a su alrededor tienen los receptores J. Y estos receptores J lo que van a hacer es mandar estímulos para que haya un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Pero cómo lo hacen? Vamos a ver. Muy bien. Para que haya un aumento de la frecuencia respiratoria, tenemos que activar este centro, el centro neumotáxico. Si bien está inhibiendo, recuerden que las rampas son así, ¿no? Inspiración, proceso de tarda como tal, desaparecen todos los estímulos, las descargas que manda este centro inspiratorio y sea la expiración. Pero este centro neumotáxico, muy bien, al estar, digamos, inhibiendo constantemente mi centro inspiratorio, lo que ocasiona es que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Cómo? Miren, viene así, sa, corta. Expiración, de nuevo, sa, corta. O sea, si se dan cuenta, todas esas rampas, va a haber un aumento de las rampas. Como consecuencia, aumenta la frecuencia respiratoria. Es por eso que estas personas con insuficiencia cardíaca, pues están constantemente muy rápido al hacer sus actividades. Esa es la función de los receptores J. Muy bien. En síntesis, captan la distensión de estos capilares. Al distenderse, en síntesis, todo bien resumidito, estos capilares se distienden. Al distenderse, son estimulados los receptores J. Los receptores J van a hacer que haya un aumento de la frecuencia respiratoria. Esa sería, como tal, su función. ¿Algo más? Creo que aquí no hay nada. Ya. Las respiraciones. Bueno, como tal no va a entrar eso, ¿no? Pero si quieren se lo explico cuando hablemos de regulación más renal. Vamos a hablar más de a las 7 quisiera, porque a las 6 no creo que pueda. Tengo que ir a hacer otras cosas. Ya, vamos a hablar allá. ¿Alguna pregunta más? Como les dije, este tema es muy corto, no es tan largo como para estar extendiéndonos, más bien tienen que repasar las demás cosas. No es tan largo. Y eso, muchachos. ¿Tienen alguna duda más? O si no hay dudas, entonces nos vemos a las... A ver, déjame un rato. Voy a ver. Sería las 8. La siguiente reunión sería a las 7, muchachos. Está en el cronograma a las 6, pero no voy a poder, muchachos, a las 6. Así que 7, por favor. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Todo renal, se los voy a dar ahí. Y nada, nos vemos entonces a las 7, por favor. 7, recuerden 7, por favor, no 6. De todo renal. Si hubiera igual dudas de esto, de control respiratorio, escriben nomás al grupo, no hay problema. O si no quieren escribir al grupo, escriben al privado. Así que nada, nos vemos hasta las 7. ¿Ya? Espero que hayan entendido y nada, se cuidan. Hasta las 7.